en los días finales de esta historia. Damos gracias al Señor, como decíamos en el estudio de anoche. El Señor nos ha dado el privilegio de vivir en el cumplimiento de la profecía de Daniel. El Señor le dijo a Daniel en el capítulo 12 de su libro, el versículo 4 y el versículo 9, le dijo: sella y cierra las palabras de este libro, porque es para el tiempo del fin. Nosotros tenemos el privilegio de estar viviendo en el tiempo del fin, y por lo tanto nos ha tocado vivir el cumplimiento fiel de estas maravillosas profecías que se encuentran en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Hoy es un privilegio nuevamente poder dirigirme a cada uno de ustedes. Es un privilegio que el Señor nos concede de poder abrir su palabra en esta hora y poder estudiar un tema más, un tema muy importante que lo hemos titulado El testimonio de Jesucristo. No sé cuántos de ustedes se han tomado el tiempo para estudiar lo que significa el testimonio de Jesucristo. El hermano Frank tuvo la lectura bíblica de Apocalipsis capítulo 12, así que les invito nuevamente de que abramos nuestras Biblias, y como siempre se lo decimos, si usted tiene una libreta a la mano, pues le aconsejamos de que tenga papel y lápiz a la mano. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nos congregamos en esta iglesia cada semana, venimos a estudiar única y exclusivamente la palabra de Dios. Y solamente la palabra es la que se debe de exaltar, la que se debe poner en alto, porque la Biblia, y solo la Biblia, nos va a conducir al conocimiento de la verdad. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17 nos dice un texto que ustedes han leído muchas veces, lo conocemos tal vez o lo sabemos hasta de memoria. Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, ¿verdad? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Dice que el dragón se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra la mujer. Pero se fue a hacer guerra. ¿Contra quién? Contra el resto, o sea, el remanente de esa mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hoy en esta hora nosotros nos vamos a limitar a estudiar lo que significa el testimonio de Jesucristo. El tema anterior hablamos acerca de lo que significa la fe de Jesús, porque leíamos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, en el tema anterior: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muchos de ustedes ya han obtenido una copia de ese tema, se repartió la semana pasada. Para aquellos que aún no lo tienen, pues me sobran unas cuantas copias más, así que estaré en la salida al final de este mensaje para hacerle llegar una copia de este importante tema. Hoy nos vamos a dedicar a entender lo que significa el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué Satanás en el tiempo del fin se va a airar contra un remanente, contra un grupo en específico, el remanente de la mujer? Y dice ahí las características que ese remanente tiene: es que guardan los mandamientos de Dios, número uno, y tienen el testimonio de Jesucristo, de acuerdo a Apocalipsis 12, 17. ¿Por qué Satanás se va a hacer guerra o va a lanzar o desatar su ira en el tiempo del fin, específicamente contra ese remanente que tiene esas dos características tan importantes? ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Quizás ustedes se han hecho alguna vez esa pregunta. Veamos cómo la Biblia comienza respondiendo esta pregunta. Así que les exhorto, por favor, de que mantengan sus Biblias. Espero que todos hayamos traído la palabra del Señor, porque hay una declaración que leí en el tema anterior
que quiero volver a compartir con ustedes, que se encuentra en un extraordinario libro que muchos de ustedes tienen en sus hogares, que se llama Profetas y Reyes. En la página 461 de este libro dice lo siguiente: las palabras de la Biblia y de la Biblia sola deben oírse desde el púlpito. Así que nosotros debemos solamente presentar la palabra de Dios detrás de este púlpito. Los dichos de los hombres quedan sobrando. Solo la palabra de Dios debe ser exaltada. El testimonio de Jesucristo ha sido traído a nosotros por los profetas de Dios. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19. Ustedes conocen ese versículo. Porque cuando usted le pregunta a alguien qué es el testimonio de Jesucristo, la gran mayoría responden con Apocalipsis 19:10. Y es cierto, pero no es todo. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Está hablando Juan. O sea, para adorar al ángel que le estaba mostrando todas esas visiones de Apocalipsis. ¿Y qué le respondió el ángel? Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Subrayen esa palabra. De tus hermanos. ¿Quiénes son esos hermanos? Ya lo vamos a ver. Que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es ¿qué? El espíritu de la profecía. Muy interesante. Ahí hay una primera característica de lo que significa el testimonio de Jesús. Pero en Apocalipsis 22, acompañen por favor, Apocalipsis 22, versículo 8 y versículo 9 nos dice lo siguiente. Apocalipsis 22, versículo 8 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Nuevamente se está repitiendo la historia de Apocalipsis 19:10. ¿Y cómo termina el versículo siguiente, el versículo 9 de Apocalipsis 22? Pero él me dijo, o sea el ángel, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, ¿qué cosa dice ahí? Los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. En Apocalipsis 19:10 leíamos: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Quiénes son esos hermanos entonces que tienen el testimonio de Jesús? Los profetas de Dios. Porque el versículo 9 de Apocalipsis 22 dice: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Muy importante. ¿Por qué la Biblia dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía? Ya lo vamos a entender en esta hora. ¿Qué características tiene el testimonio de Cristo? Los profetas, siendo inspirados por el Espíritu Santo, dieron testimonio de Jesús. Por eso dice que tienen el testimonio de Jesús. Es el espíritu de la profecía. O sea, los profetas, cuando ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, dieron el testimonio de Cristo. Todos cuando escribían y todos sus escritos apuntaban a Cristo, al Mesías que había de venir, porque todos ellos lo anhelaban. De su obra, de su muerte redentora, de su resurrección y de su glorioso advenimiento. Acompáñenme en Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, para que nosotros entendamos bien estos textos que hemos de estudiar en esta hora. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 10 y 11. Primera de Pedro 1, 10 y 11. ¿Qué nos dice? Los profetas, ¿quiénes? Los profetas, ¿quiénes son los hermanos de Apocalipsis 19, 10 y de Apocalipsis 22, 8 y 9? Los profetas, ya lo leímos. ¿Que tienen qué cosa? El testimonio de ¿qué? De Jesús.
que es el espíritu de la profecía. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué anhelaban ellos? ¿Qué anhelaban ellos cuando ellos escribían? ¿Acerca de qué? De la salvación que había de venir. Maravilloso. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea que todos los profetas del Antiguo Testamento escribieron acerca de Jesús, del Mesías que había de venir, que había de morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, que nos iba a redimir de la paga del pecado, de la condenación del pecado. Todos ellos inquirían y anhelaban saber cuándo y quién era el que había de venir. Lamentablemente no pudieron verlo, porque todos esos profetas murieron antes de que Cristo apareciera en esta tierra. Vayamos a Lucas, acompáñenme en Lucas, por favor, capítulo 24. Cristo habla acerca del espíritu de la profecía en Lucas 24. Lucas 24, versículo 27 primeramente. Lucas 24, versículo 27 nos dice: y comenzando desde Moisés, ¿quién? Jesús, cuando iba camino a Emaús. ¿Se acuerdan cuando iba camino a Emaús? Después de su resurrección, con dos de sus discípulos, ellos no sabían que él era Jesús. Y dice el versículo que acabo de citar, el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué escritura citó Jesús para declararle a esos hombres que no veían el cumplimiento de esas profecías? ¿Qué le citó él? Todos los profetas, comenzando ¿desde dónde? Desde Moisés y corriendo por todos los profetas, de lo que ellos hablaban de él. ¿Qué dice el versículo 44 de ese mismo capítulo 24 de Lucas? Versículo 44. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, número 1, en los profetas, número 2, y en los salmos, número 3. Maravilloso. O sea que los profetas anhelaban la venida del Mesías, inquirieron y querían saber cuándo y dónde y quién era el que había de venir. Todos anhelaban la salvación que había de traer el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los profetas, por medio del testimonio, indicaron que Cristo era el Mesías, que los hombres esperaban para alcanzar el perdón de pecados y la salvación. Vayamos al Hechos de los Apóstoles, por favor. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10. Hechos 10, versículo 43. Vamos a leer un versículo muy interesante allí. Hechos 10, 43. Para que nosotros podamos entender el contexto de Apocalipsis 19, 10. Donde dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Hechos capítulo 10, versículo 43, ¿qué nos dice? De este, o sea de Jesús, dan testimonio, ¿cuántos profetas? Todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Gloria a Dios. A nosotros nos ha tocado vivir este cumplimiento maravilloso y glorioso que los profetas escribieron, anhelaron vivir, pero no pudieron. Nosotros nos debemos de sentir agradecidos al Señor, que nos dio el privilegio de conocer al Mesías, al Hijo de Dios, que perdona tus pecados, que perdona mis pecados, que nos ha redimido del mundo, del pecado y de la muerte eterna. Y es por eso que nos debemos de sentir agradecidos al Señor cada día, porque Cristo Jesús, conforme estaba escrito en los profetas, en las Escrituras, en Moisés y en los Salmos, el Mesías vino a esta tierra y tomó nuestro lugar
y murió por cada uno de nosotros para salvarnos del pecado y darnos, ¿qué cosa? Vida eterna. Vamos a ver varias características en esta hora, así que apunten por favor, estemos pendientes, no nos distraigamos y abramos nuestro entendimiento para que el Señor nos hable en esta hora a través de su palabra. Varias características de lo que significa el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Ya estamos viendo, ya estamos marcando la pauta, estamos sentando una base de por qué Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. ¿Qué mensaje trajeron los profetas? ¿De qué escribieron ellos cuando escribían? ¿De qué? ¿Acerca de qué? De Jesús, del Mesías que había de venir y que nos iba a redimir del pecado. ¿Y qué mensaje es ese para nosotros en este tiempo? ¿Cuál es el mensaje que nos enseña o nos muestra a nosotros de que Cristo nos redime, nos perdona y nos limpia de nuestros pecados? ¿A través de qué? Del Evangelio, mis hermanos. Nosotros estamos aquí en esta mañana porque en determinado momento en nuestras vidas el Señor nos permitió escuchar su palabra a través del Evangelio. Nos fue presentado a Jesús como el que perdona nuestros pecados. Nos fue presentado a Jesús como el que nos redime de nuestros pecados. Nos fue presentado a Jesús como el que nos salva de nuestros pecados. Y por eso nosotros estamos aquí en este lugar. Por eso estamos adorando al Señor. Por eso le servimos. Porque queremos obedecer su palabra a través del Evangelio. Escuchen bien, por favor. El que ama las cosas del mundo no recibe el testimonio de Cristo. Vamos a Juan capítulo 3, acompáñenme por favor. Juan capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 31 al 34. Juan 3:31. El que de arriba viene es sobre todos. ¿Quién es el que vino de arriba? Cristo Jesús. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Si nosotros somos todavía terrenales, vamos a estar siempre hablando de las cosas terrenales. Noten lo que dice el versículo 32. Y lo que vio y oyó, ¿esto qué? Testifica, y nadie recibe ¿qué cosa? Su testimonio. ¿Qué vino Cristo a traer al mundo? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el Evangelio. ¿Fue recibido ese testimonio? No, fue rechazado. Noten lo que dice el versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Todos los que estamos aquí en esta hora, por la gracia de Dios, en determinado momento de nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo tocó nuestros corazones, recibimos el testimonio de Jesús. Aceptamos el Evangelio, aceptamos su palabra. Los verdaderos hijos de Dios, número 2, darán un testimonio verdadero de Jesús por las obras en sus vidas. San Juan capítulo 5, acompáñenme por favor. San Juan 5, versículo 36. Noten cómo dice la palabra del Señor. San Juan 5, 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Estas son palabras de Jesús. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Gloria a Dios. ¿Qué era lo que daba testimonio de que Cristo era el Hijo de Dios? Sus obras. ¿Qué es lo que va a dar testimonio en el tiempo del fin de nosotros como pueblo de Dios? Nuestra vida de obediencia perfecta al Señor. Eso va a ser una luz para el mundo que está en tinieblas. Noten lo que dice San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 25 y 26. Un hermoso capítulo.
el capítulo de la parábola del redil, el buen pastor. San Juan 10, versículo 25, noten cómo dice: Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio ¿de quién? De mí. Pero vosotros, ¿qué? No creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Interesante. ¿Qué es lo que va a dar el verdadero testimonio? Los hijos de Dios en el tiempo del fin, a través de una vida de obediencia a Dios, esto va a dar testimonio al mundo. Muy importante es, el mundo, cuando vea ese testimonio en nosotros, ¿qué va a pasar? Nos va a aborrecer, porque vamos a testificar que sus obras son malas. Si el mundo no nos aborrece a nosotros como iglesia, es porque nosotros estamos viviendo como el mundo vive. Estamos viendo lo que el mundo ve. Estamos comiendo lo que el mundo come. Estamos vistiéndonos como se viste el mundo. Nos estamos comportando como se comporta el mundo. Por eso el mundo no nos aborrece. Pero cuando nosotros comencemos a vivir, no como el mundo vive, sino como el Señor quiera que vivamos, el mundo nos va a aborrecer. Y es por eso que en el tiempo del fin, Satanás va a levantar una persecución, va a desatar su ira en contra de aquellos que tienen el testimonio de Jesús. Noten lo que dice San Juan capítulo 7, acompañen por favor. San Juan capítulo 7 y el versículo 7. ¿Qué dice? San Juan 7:7 son palabras de Jesús. Ustedes han leído muchas veces esos textos. San Juan 7:7 dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico, ahí viene testimonio. ¿Se da cuenta? La palabra testifico viene de testimonio. El que da testimonio es el que testifica. Porque yo testifico, o sea, yo doy testimonio de él, que sus obras son ¿qué? Malas. Nosotros estamos dando testimonio al mundo de que sus obras son malas, o somos igualitos al mundo. Esa es la pregunta que necesitamos contestar. Por eso el mundo no aborrecía a los judíos desobedientes, les dijo Jesús. El mundo a ustedes no los aborrece, porque ustedes son del mundo. Ustedes son iguales al mundo. No hay diferencia entre ustedes y el mundo. La iglesia de Dios tiene que ser una diferencia en el mundo. No podemos ser iguales al mundo, mis hermanos. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida. No podemos seguir imitando al mundo. Y noten lo que dice el versículo 17, el capítulo 17 de Juan, allí mismo, capítulo 17, y leeremos los versículos 14 al 16. San Juan 17, 14, dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. ¿A quién aborreció el mundo? ¿A quién? A los discípulos. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo nos va a aborrecer a nosotros en el tiempo del fin, cuando nosotros testifiquemos de que sus obras son malas. ¿De qué manera nosotros vamos a testificar al mundo de que sus obras son malas? Viviendo una vida de obediencia ante los ojos de Dios. El mundo nos va a ver como fanáticos, reformistas. Nos va a citar de muchas formas. Pero nosotros tenemos que agradar no al mundo, sino ¿a quién? A Dios. Jesús dijo en 1 Juan 2:15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La ira del dragón se va a desatar contra una iglesia que esté viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si esa iglesia está viviendo conforme a como vive el mundo, el dragón no levantará su ira en contra de ella. El testimonio de Jesús, número 4, involucra el evangelio de Cristo, si ustedes no lo sabían. Hechos de los Apóstoles, acompáñenme por favor. Hechos capítulo 20
Hechos 20, versículo 24. Hechos 20, 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso. Está hablando el apóstol Pablo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. A Pablo no le importaba su propia vida. No la estimo importante. Para mí es algo más importante en la vida. ¿Cuál era lo más importante para el apóstol Pablo? Segunda parte del versículo 24. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio, ahí está. ¿Testimonio de qué? Del evangelio de la gracia de Dios. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque donde quiera que Pablo iba, él se paraba al frente de una congregación, de un grupo de hermanos o de personas, y él daba testimonio del evangelio de Cristo. Ya vamos a ver más adelante en qué consistía ese testimonio del apóstol Pablo. Número 5. El testimonio de Jesús, el evangelio, despertará la ira del dragón en el tiempo del fin. Vamos al libro de Apocalipsis, que es el capítulo 6. Acompáñenme, por favor. ¿Qué va a pasar? Juan ve una visión en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 9. Apocalipsis 6, 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Por qué fueron muertos ese grupo de personas? Por la palabra de Dios. ¿Y por qué? Y por el testimonio. Muy importante. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 lo dice o lo amplía un poquito mejor. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 4 nos dice, vi tronos, dijo Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuántos años? 1000 años. Ustedes están viendo el cuadro. Están viendo dos grupos de mártires. Este grupo de mártires de Apocalipsis 24 es para el tiempo del fin. ¿Por qué digo esto? Porque dice que no estuvieron dispuestos a adorar a la bestia, ni a la imagen de la bestia, ni recibieron la marca de la bestia. Todavía no se ha levantado esa imagen de la bestia aquí en Norteamérica para que sea adorada. Todavía no se ha establecido la marca de la bestia, sobre todo aquí en Norteamérica. Cuando ese tiempo llegue, aquellos que no estén dispuestos a adorar a la bestia, a adorar a la imagen de la bestia y a recibir su marca, muchos de ellos van a ser dignos de muerte. Y muchos de ellos, dice ahí el versículo 4, van a ser decapitados. ¿Por causa de qué? Por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. ¿Estamos nosotros dispuestos a pasar por esa prueba? ¿Estamos nosotros listos para soportar esa prueba cuando venga? Eso va a ser duro. Estas personas que aparecen allí en el versículo 4 de Apocalipsis 20 supieron, óigalo bien, quién era la bestia, quién era la imagen de la bestia y qué era la marca de la bestia, y por ello no estuvieron dispuestos a adorarlos. ¿Cómo nosotros vamos entonces a saber, o cómo las personas allá afuera van a saber que no se debe adorar a la bestia, a su imagen, ni recibir su marca, si nosotros nos limitamos o no queremos dar ese mensaje? Es un mensaje de advertencia en el tiempo del fin, que le dice a las personas cómo evitar la marca de la bestia. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje del tercer ángel. Porque Juan, en el capítulo 15 de Apocalipsis, el versículo 2, ve un grupo de redimidos sobre el mar de vidrio.
Y dice, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre la marca de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. En este tiempo en que nosotros nos ha tocado vivir, nos vamos a enfrentar con todos los poderes de Satanás. ¿Por qué? Porque el mensaje que el Señor nos ha mandado a presentar para el tiempo del fin es un mensaje duro que lleva o que va a despertar la ira del dragón. Por eso es que muchos hoy no están dispuestos a predicarlo o no quieren predicarlo por temor a lo que va a venir como producto de la predicación de este mensaje. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Hay miles y miles de personas allí que van a recibir la ira de Dios en el tiempo del fin, porque no saben qué es la marca de la bestia, no saben quién es la bestia, no saben qué es la imagen de la bestia. Entonces nosotros, si lo sabemos, ¿cómo pretender decir que somos el pueblo de Dios, que tenemos el testimonio de Jesús y nos vamos a callar? Tremenda responsabilidad. Noten lo que dice el deseado de toda la gente. Voy a compartir con ustedes una hermosa declaración. Deseado de toda la gente, páginas 632 y 633. El evangelio ha de ser proclamado mediante una guerra agresiva, en medio de oposición, peligros, pérdidas y sufrimientos. Pero los que hacen esta obra están tan solo siguiendo los pasos de su maestro. Oh, mis hermanos, nosotros muy pronto nos vamos a confrontar con oposición, con peligros, con pérdida de nuestra propia vida inclusive, y con sufrimientos por causa del evangelio para el tiempo del fin. ¿Estamos nosotros listos para ese momento? ¿Estamos dispuestos nosotros a participar de eso? El Señor te está llamando a ti. Ese es el evangelio eterno para el tiempo del fin. Por causa del testimonio y de la palabra de Dios, van a haber mártires en el tiempo del fin. Pregunta: ¿por qué despertará la ira del dragón, el testimonio de Jesús, contra los fieles en el tiempo del fin? Porque ya lo leímos en Apocalipsis 12:17, que el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra la mujer y contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Número uno, porque el evangelio en el tiempo del fin tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles. Y este mensaje hace un llamado al mundo a vivir una vida de santidad a Dios, y también desenmascara la obra de Satanás por medio del anticristo. Por eso es un mensaje fuerte para el tiempo del fin. Por eso es un mensaje que muchos no quieren dar, porque no se atreven a darlo. Pero el Señor nos ha llamado a dar este mensaje porque es parte del evangelio eterno de Apocalipsis 14. Acompáñenme por favor, Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. ¿Qué nos dice ahí? Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué tenía ese ángel? El evangelio eterno. Versículo 7, diciendo a gran voz. ¿Cómo debe ser dado ese mensaje en el tiempo del fin? A gran voz. Temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Se está llevando a cabo un juicio investigador en el cielo desde 1844. Ese es el llamado para el mundo en el tiempo del fin. Por favor, regresen a Dios, regresen a la adoración a Dios, obedezcan sus mandamientos, porque se está llevando un juicio en el cielo. Muy pronto la gracia se cierra. Es un llamado de misericordia. ¿Por qué callarlo? ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué esconderlo? Y adorad ¿a quién? Al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El único mandamiento de los 10 mandamientos que nos dicen que Dios es el creador de los cielos y de la tierra es el sábado, mis hermanos. El cuarto mandamiento de su santa ley. Cada vez que nosotros nos congregamos aquí para adorar al Señor, cada sábado
estamos dando gloria y honra al único Dios verdadero, al creador de los cielos y de la tierra, que nos salvó, nos redimió con su poder y su misericordia. Versículo 9, noten cómo dice el mensaje del tercer ángel. Ustedes lo han leído. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en voz baja, en voz bajita, o ¿cómo? A gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Este es un llamado, es una responsabilidad para nosotros presentar este mensaje en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque la ira de Dios caerá sobre aquellos impenitentes, sobre los pecadores, sobre los impíos. Y si nosotros nos mantenemos neutrales, si nosotros no presentamos este mensaje al mundo, esa sangre de esas almas va a ser demandada de nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar este mensaje? El testimonio de Jesucristo en el tiempo del fin se va a unir a este triple mensaje angelical, el mensaje de los tres ángeles en el tiempo del fin. Ese mensaje se debe dar a gran voz por medio de un fuerte clamor. ¿Qué representa el clamor de medianoche en el tiempo del fin? Les voy a leer una declaración muy importante. Anoten esta cita. Esta cita ha sido traducida del inglés al español en una serie de libros del Espíritu de Profecía que se llaman Manuscritos Liberados. Son 21 tomos, muchos de ustedes los tienen, y noten lo que dice este pensamiento. Dice, la verdad para este tiempo, la verdad para este tiempo. ¿Cuál es la verdad para este tiempo? Pararme yo en una esquina con un autoparlante y decirle al mundo, Jesús es amor. Eso todo el mundo lo sabe. Todas las iglesias cristianas del mundo cristiano predican de que Jesús es amor. Pero la verdad para este tiempo, el evangelio eterno debe ir unido con el mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué? Porque es la última advertencia de un mundo que está en delitos y en pecado. La verdad para este tiempo, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamada con fuerte voz, es decir, con creciente poder a medida que nos acercamos a la gran prueba final. En este tiempo, la verdad presente abarca los mensajes de los cuales el tercer ángel sigue al primero y al segundo. Como pueblo remanente de estos últimos días, estamos para promulgar la verdad e incrementar el clamor del maravilloso y distintivo mensaje del tercer ángel, impartiéndole así a la trompeta un sonido claro. La verdad eterna a la cual nos hemos adherido desde el comienzo debe ser manifestada o mantenida en toda su creciente importancia hasta el cierre del tiempo de gracia. ¿Hasta cuándo debe ser presentada esa verdad? Hasta el tiempo de gracia. Manuscritos Liberados, tomo 9, página 291. Escuchen bien. Primeros escritos, página 85 y 86. ¿Qué dice? Cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Gloria a Dios por eso. Nosotros como iglesia, el Señor nos ha llamado, nos ha levantado. Tenemos una responsabilidad de presentar este mensaje, sonar la trompeta, para que el mundo se apercibe de lo que viene. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. ¿Sobre quién va a caer la lluvia tardía en el tiempo del fin? Solo sobre los que estén dispuestos o estén predicando el mensaje de los tres ángeles en el tiempo del fin. La lluvia tardía no va a caer sobre aquellos que no deseen presentar este mensaje, este testimonio de Cristo para el tiempo del fin. Número 6.
por causa del verdadero evangelio, o sea, el testimonio de Jesucristo, seremos llevados a dar testimonio de Jesús. ¿Estamos nosotros dispuestos o estamos preparados cuando ese tiempo llegue? Yo siempre se lo digo a mis hermanos aquí en la iglesia: dediquemos tiempo para estudiar la palabra del Señor. Este aparato nos ha robado el tiempo en nuestros hogares. Tenemos que tomar decisiones, porque estamos en los días finales de la historia de esta tierra. Y estamos tal vez pasando muchas horas contemplando el control remoto y la televisión, cuando podíamos haber dedicado al estudio de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque eso va a caer sobre nosotros cuando seamos llevados ante jueces y tribunales para dar testimonio de lo que nosotros creemos. Vayamos al libro de San Mateo, por favor, o a Lucas, diría. Lucas, capítulo 21. Acompáñenme, por favor. Lucas 21, versículos 12 y 13. Lucas 21, 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, dijo Jesús, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Oyeron eso? Vamos a ser llevados ante ¿quién? Ante reyes y ante gobernadores. ¿Por causa de qué? Por causa de Cristo Jesús, por causa del testimonio de Jesús, por causa del evangelio. ¿Qué va a pasar ahí? Versículo 13. Y esto será ocasión para dar ¿qué? Testimonio. ¿Estamos nosotros dispuestos cuando ese tiempo llegue? Vayamos a San Mateo capítulo 10. Note lo que dice. Mateo 10. Esto es más serio de lo que nosotros pensamos. Mateo capítulo 10. Versículo 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Y qué dice el versículo 19? Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habléis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Es por eso que nosotros tenemos que dedicar tiempo al estudio de la palabra del Señor, porque cuando seamos llevados a dar testimonio de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros predicamos, si nosotros no podemos responder, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a responder por nosotros? El Espíritu Santo no nos va a recordar algo que nosotros no lo hayamos estudiado. Acuérdense siempre de eso, acordémonos siempre de eso, por favor. Exacto, Juan 14, 26. Número 7. El testimonio de Jesús nos llevará a separarnos de aquellos que rechazan la verdad. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso, mis hermanos? El testimonio de Jesús nos va a llevar a separarnos de aquellos que rechazan la verdad, inclusive aquellos que llamamos nosotros nuestros hermanos en la fe. Ahí mismo en Mateo capítulo 10, noten lo que dice el versículo 14 y 15, son palabras de Jesús, no son mías. Jesús los envió a predicar el evangelio, a predicar el testimonio de Jesucristo. Y dice el versículo 14 de Mateo 10, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuando ese mensaje no sea recibido, tenemos que sacudir el polvo de nuestros pies y salir. Versículo 15, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Esa fue la experiencia del apóstol Pablo, si usted no lo sabía. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Noten cómo dice, acompáñenme por favor. Hechos capítulo 22, versículo 17 al 21. 22, 17. Este es un testimonio directo del apóstol Pablo. Dice el versículo 17 de Hechos 22.
Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Versículo 18, ¿qué dice Pablo? Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente ¿de dónde? De Jerusalén, porque no recibirán, ¿qué cosa? Tus testimonios acerca de mí. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Que se quedara en Jerusalén, que se fuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque no iban a recibir, ¿qué cosa? Su testimonio, lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 10. Si no reciben su testimonio, vuestro testimonio, sacudid los zapatos, el polvo de vuestros zapatos y salir. Versículo 19, yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. El Señor, en el versículo siguiente, no entra en argumentos con Pablo, sino que le dice, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Sal. ¿Por qué? Porque no quieren recibir tu testimonio. El testimonio, el evangelio eterno para el tiempo del fin, está siendo rechazado hoy en este tiempo en que vivimos. El Señor nos ha llamado para presentarlo, y aquellos que no quieran escucharlo, aquellos que cierren las puertas, inclusive aquellos que dicen ser miembros del pueblo de Dios, el Señor nos dice, sal y vete a aquellos que sí estarán dispuestos a escuchar este mensaje. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, escuchen esta declaración, este pensamiento. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, número 1, de los sacerdotes, número 2, del templo, número 3, de los dirigentes religiosos, número 4, de la gente que había sido instruida en la ley, número 5, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones, o sea, el testimonio de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se apartó de todos los líderes de la nación judía, se apartó del templo, se apartó de Jerusalén, se apartó de inclusive del pueblo en general, y le llevó el mensaje a aquellos que estaban dispuestos a escucharlo. Sigue diciendo, así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Deseado de toda la gente, la página 198 y 199. Esto va a traer, este mensaje, triple mensaje en el tiempo del fin, va a traer una separación. Y el Señor está llamando a un pueblo en esta hora. El testimonio de Jesús, el evangelio, nos da ¿qué cosa? Nos da vida eterna, número 8. Primera de Juan, acompáñenme por favor. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 10 y 11. Primera de Juan 5, 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahí está, el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús, mis queridos hermanos? El versículo 11 lo dice. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué cosa? Vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo.
¿A través de qué medios nosotros conocemos el don de la vida eterna? ¿O obtenemos el don de la vida eterna? ¿A través de qué? A través de Cristo, ¿por medio de qué? Del Evangelio, mis hermanos. ¿Estamos entendiendo? El testimonio de Jesús, el Evangelio, nos da vida eterna, ya lo estamos leyendo. Segunda de Timoteo capítulo 1, no quiero dejar pasar por alto ese texto. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Segunda de Timoteo 1, 8, noten cómo dice. Segunda de Timoteo 1, 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Oyeron? No te avergüences, le dice Pablo a Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Cuál es el testimonio que habla ahí ese versículo? El Evangelio. ¿Y qué trae ese testimonio? Dice el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué cosas, mis hermanos? Por el Evangelio, gloria a Dios. Por eso es que Satanás odia tanto a aquellos que aceptan el Evangelio en sus vidas. ¿Por qué? Porque el Evangelio, cuando nosotros lo aceptamos en nuestras vidas, nos trae ¿qué cosa? Vida eterna. Satanás sabe que va derecho rumbo a la perdición. Por eso Satanás va a desatar una ira en contra de aquellos que han aceptado el testimonio de Jesús, que les da ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Qué más hace el Evangelio o el testimonio de Jesús por nosotros? Número 2, nos salva del pecado. Satanás no quiere eso, porque Satanás nos quiere mantener ¿qué cosa? Esclavos del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Nos salva del pecado. Romanos capítulo 1, un texto que ustedes conocen. Romanos capítulo 1. Esto es maravilloso, el testimonio del apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo pudo dar testimonio de lo que el Evangelio había hecho en su vida. Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿qué nos dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, el testimonio de Jesucristo. Ya lo leímos en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8 y 10. No me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dunamis en griego es poder, salvación. De ahí viene la palabra dinamita. El Evangelio es poder. En Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo, no lo tienen que buscar, yo se lo voy a leer brevemente. El apóstol Pablo, donde quiera que él se paraba, él daba testimonio del Evangelio de Cristo. Y daba su testimonio en Hechos de los Apóstoles 26, versículo 9. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, dijo el apóstol Pablo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 26, versículo 9. Versículo 10 dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, él se consideraba que era un asesino, en otras palabras. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este era el Saulo de Tarso antes de conocer el testimonio de Jesucristo. Por eso Pablo pudo decir, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, es dunamis para cambiar la vida de un ser humano. Si a mí me cambió, dijo Saulo de Tarso, yo era un asesino, yo era un blasfemo, yo ansiaba la muerte de los cristianos, pero ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Pablo pudo dar testimonio, pudo decir, en Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no soy Saulo de Tarso, soy Pablo. Soy Cristo, vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe por el Hijo del Hombre que se entregó por mí en la cruz del Calvario. El Evangelio, mis hermanos, cambia la vida del cristiano, transforma la vida del cristiano, nos salva de la miseria y del pecado, nos rescata de la esclavitud del pecado. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 5 y el versículo 12, cuando los ángeles se postran ante Cristo,
Cuando los 24 ancianos se postran ante Jesús. Cuando los 4 seres vivientes se postran ante Jesús, dicen: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Ahí está la palabra poder, dunamis. Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 atributos. Cristo tiene el poder para salvarte a ti en esta mañana. Tiene el poder para rescatarte del pecado. Ven a Jesús. Ven a Cristo Jesús. El testimonio de Jesús, el Evangelio, a través de él alcanzaremos la gloria de Cristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, acompáñenme. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 14. Noten lo que dice. Hermosas palabras. Segunda de Tesalonicenses 2:14 dice: a lo cual os llamó. ¿Por qué nos llamó Jesús? ¿Cuál fue el método que él usó para llamarnos? Mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso. Por eso es que Satanás va a odiar a ese remanente en el tiempo del fin, porque ese remanente va a reflejar la gloria de Dios en el tiempo del fin. Noten lo que dice allí mismo en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, ahora el capítulo 1 y el versículo 10. Cuando Cristo venga por segunda vez, noten lo que dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado de sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Gloria a Dios. Hermanos, cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra, va a ser glorificado en un grupo especial. Los santos, el remanente. ¿Por qué? Porque el remanente va a estar viviendo como Cristo vivió y va a ser glorificado en sus santos. Número 4, cuando hayamos aceptado este evangelio, el testimonio de Jesús, seremos sellados para salvación. Efesios capítulo 1, acompáñenme por favor. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Finalmente el Señor va a sellar a su pueblo, el sellamiento. Pero ¿quiénes son los que van a ser sellados? Los que estén viviendo el evangelio en sus vidas, los que hayan sido rescatados del pecado, los que hayan alcanzado la victoria sobre sus pecados, los que estén reflejando la gloria de Cristo. El mensaje del primer ángel es: temed a Dios y darle ¿qué? Darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando nosotros alcancemos esos atributos, que solamente Cristo lo puede hacer en nosotros, vamos a ser sellados para vida eterna. El mayor testimonio, número 9, que nosotros podamos dar a favor del evangelio, ¿cuál es? Hechos 4:33, acompáñenme por favor. Hechos 4:33. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cuál es el mayor testimonio que nosotros podamos dar en favor del evangelio en el tiempo del fin? La resurrección de Cristo en nuestras vidas. Cristo, al resucitar de la tumba con el poder de Dios, ese mismo poder Cristo va a usar para resucitarte a mí, a ti y a nosotros, de nuestros delitos y de nuestros pecados. Romanos 8, versículo 10 y 11 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios.
Y Romanos 6:6, ¿qué nos dice? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros tenemos que pedir al Señor que entre en nuestras vidas y el milagro de la resurrección pueda crear en nosotros una nueva vida en Cristo Jesús. Voy a terminar con estos versículos. Sofonías, capítulo 3. Sofonías, vayan a Sofonías conmigo. Sofonías, capítulo 3. Y vamos a leer versículo 17 hasta el 20. Sofonías está después de Nahum, de Miqueas, antes de Ageo, antes de Zacarías. Está el libro de Sofonías. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Noten hermosas palabras. Vamos a irnos a nuestros hogares en este día con este hermoso pensamiento. Un pensamiento hermoso de la palabra del Señor. Jehová está en medio de ti. ¿Por qué vamos a temer? Si Cristo está en medio de nosotros. Por eso la Odisea no va a lograr todos estos atributos. ¿Por qué? Porque Cristo no está en la Odisea, está fuera de la Odisea. He aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si alguno abriere la puerta, dijo Jesús, y dejare que yo entrare y cenaré con él. Y él conmigo. O sea, Dios va a estar con nosotros. Cristo va a estar en medio de nosotros. Por eso dice ahí el versículo 17, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Noten lo que dice el versículo 18, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos sus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, dice Jehová, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Gloria a Dios, mis hermanos. Alabemos al Señor en esta hora, porque Jehová tendrá un pueblo en esta tierra, un pueblo que Él va a levantar, un pueblo remanente que va a glorificar el nombre de Jehová. Cuando Cristo venga por segunda vez, por eso como leímos en 2 Tesalonicenses 1:10, Él va a ser glorificado en sus santos. ¿Por qué? Porque Satanás no va a poder destruir a ese pueblo. Satanás no va a poder hacer caer a ese pueblo. Satanás no va a poder esclavizar a ese pueblo, porque Jehová levantará bandera con él, levantará bandera entre su pueblo y no permitirá que ese pueblo sea cautivo del enemigo. Oh, mis hermanos queridos, es glorioso. Por eso Satanás odia tanto a ese remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ese maravilloso testimonio, el evangelio eterno para el tiempo del fin, el Señor quiere que nosotros lo aceptemos en esta hora. ¿Estamos dispuestos a aceptarlo? ¿Estamos dispuestos nosotros a vivir este evangelio en nuestras vidas? Que el Señor nos bendiga en esta hora. Que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Que dejemos entrar a Jesús en esta hora para que haga un cambio en nuestras vidas. Si estamos siendo esclavos del pecado, si las cosas del mundo todavía nos atraen, pidámosle al Señor Jesús en esta hora que nos libere de nuestros pecados, que nos libere de la esclavitud del pecado, que nos dé la victoria, porque así como Saulo de Tarso, así como Pedro, el cortacabezas, le digo yo, fueron transformados por el poder del evangelio, así tú y yo podemos ser transformados por el poder de Jesús, por el testimonio de Jesús en nuestras vidas. Invitemos a Jesús a que entre a nuestros corazones en esta hora. Si Jesús está allí afuera, si ha estado afuera por muchos años, si lo hemos mantenido alejado por las cosas de este mundo,
por los afanes de este mundo y lo hemos mantenido alejado, abramos la puerta de nuestro corazón en esta hora y dejamos que Cristo entre para que transforme nuestras vidas. Que el Señor te bendiga en esta hora. Vamos de rodillas, por favor, para terminar con una oración. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias, porque como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, es dunamis, para transformar y cambiar una vida. A mí me transformó, decía el apóstol Pablo, donde quiera que él iba. Yo era un blasfemo, yo era un asesino, yo era un perseguidor de la iglesia. Yo me airaba fácilmente, tenía un carácter explosivo. Pero Señor, damos gracias porque Jesús cambió la vida del apóstol Pablo y Jesús puede cambiar nuestras vidas también. Gracias por el testimonio de Jesucristo, el Evangelio eterno para el tiempo del fin. Ayúdanos a vivirlo, a que no sea solamente una mera teoría, sino que sea una experiencia en nuestras vidas, que podamos dedicar tiempo para estudiar su palabra cada día. Las cosas de este mundo, Señor, que le vayamos perdiendo cada día más y más interés y podamos sentir cada día más y más deseo por estudio de su santa palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos como pueblo remanente en esta tierra a prepararnos para dar esta última advertencia al mundo que perece en pecados y delitos. La advertencia del Evangelio eterno, unida con el mensaje de los tres ángeles, Señor. Gracias por su amor y misericordia. Acompáñenos el resto de este día santo, Señor. Oramos y pedimos una bendición por los alimentos que se han de consumir a continuación. Bendígalos, que sean medicina para nuestros cuerpos y para nuestras enfermedades. Te lo rogamos y se lo pedimos y le damos las gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y ricamente a cada uno de ustedes.